malformaciones arteriovenosas. Empezaremos por el SB, enfermedad cerebrovascular. A veces también llamamos ictus, stroke o SB. ¿Qué es un SB? Básicamente, clínicamente es un déficit neurológico repentino secundario a una anomalía cerebrovascular. Y yo puedo tener dos causas para este déficit neurológico súbito. La causa isquémica y la causa hemorrágica. De largo, la causa isquémica es la más común, alrededor del 80%. Entonces, ¿qué sería un SB isquémico? Sería el mismo déficit neurológico abrupto, pero esta vez por una disminución en la irrigación de un territorio vascular, que va a producir obviamente una isquemia. ¿Por qué podría ser esa disminución tan abrupta del flujo sanguíneo? Pueden ser por placas ateroscleróticas que van cerrando el calibre del vaso y finalmente hipoperfunden el cerebro. Puede ser cardioembólico, es decir, que un émbolo viaja y lo obstruye súbitamente, o pueden ser lacunares, ya vamos a ver más adelante. Y en hemorragia, puede ser una hemorragia dentro del cerebro intraparenquimatosa, o puede ser una hemorragia subaracnoidea no traumática. ¿Por qué no traumática? Porque en un traumatismo puede haber también hemorragias cerebrales. Muchas de ellas las estudiamos en el curso de diagnóstico 1, la subdural, la epidural y también la subaracnoidea. Acá hacemos referencia a la hemorragia subaracnoidea, pero no traumática. Hablemos entonces de SB isquémico. Como les decía, 80% de todos los SB, de estos 40% son ateroscleróticos, es decir, son por causa de placas ateromatosas que van cerrando el calibre del vaso y finalmente ocasionan una isquemia. Los sitios clásicos son la bifurcación carotidia, el sifón coratoideo y la porción proximal de la arteria cerebral media. Los cardioembólicos, 20%. ¿Qué significa cardioembólico? Significa que dentro del corazón, por alguna anomalía, como un infarto, como neurismas ventriculares, como una fibrilación auricular, una miocardiopatía, una valvulopatía, se genera un trombo, un coágulo. Ese coágulo se desprende y viaja por el sistema arterial hasta el vaso que tenga su mismo calibre, donde se va a obstruir. Al obstruir un vaso, va a dejar con isquemia todo el territorio cerebral que irrigaba ese vaso. Por eso, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular o los que tienen prótesis de válvulas cardíacas, les damos anticoagulantes para tratar de evitar que se formen estos coágulos, que se desprendan, viajen y me ocasionen SBs isquémicos cardioembólicos. No necesariamente tienen que salir del corazón, podrían también salir de las mismas carótidas que se desprenden y viajan y obstruyen un territorio sanguíneo cerebral. La lacunar del 20% básicamente es por un daño progresivo que sufren la vascularidad penetrante que llega básicamente a los ganglios basales, tálamo, cápsula interna, protuberancia y corona radiada. La causa más habitual de este daño es hipertensión y aterosclerosis. Y va a dar característicamente infartos muy pequeños. Algunos le llaman infartos de vaso pequeño, porque justamente se debe a estas arterias. El criterio para considerar un SB lacunar es que tiene que tener menos de 15 milímetros como tamaño. Hay que conocer entonces los territorios vasculares. Ustedes saben que el cerebro está irrigado básicamente por un sistema carotidio y un sistema vertebrovascular. En el sistema carotidio sale la arteria carótida, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y de la vertebrovascular sale la arteria cerebral posterior. Aquí en celeste tienen el territorio de las arterias cerebrales anteriores, es lo que va a irrigar. En naranja tienen el territorio de la arteria cerebral media. Y en verde tienen el territorio de la arteria cerebral posterior. Es importante saber estos territorios porque dependiendo de cómo yo vea la ubicación del infarto, yo puedo saber qué vaso es el que se tiene que haber obstruido.
Y es importante, porque hay preguntas de examen al respecto, os estoy ayudando, ¿sí? Entonces hay que saberse los territorios vasculares en el cerebro. ¿Qué va a producirse cuando se suscita esta hipoperfusión cerebral? Cuando se da esta hipoperfusión cerebral, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de un umbral. Teórico, 15 a 18 centímetros cúbicos por cada 100 gramos por minuto de cerebro. Cuando nosotros bajamos ese umbral de la irrigación sanguínea, empieza a haber una falla en la bomba ATPasa de sodio y potasio. Ustedes recuerdan que esta bomba es la que hace el equilibrio entre el sodio y el potasio intra y extracelular. Y con el sodio viene acompañado el agua. ¿Sí? Si pasa sodio, jala agua. Entonces hay un desequilibrio entre el sodio y el agua. Eso ocasiona que agua del extracelular empiece a ingresar al intracelular y empiece a edematizar las células. Ese edema es conocido como edema citotóxico, porque en el cerebro existen por lo menos 3 tipos de edemas bien conocidos. El edema citotóxico. El otro es el edema vasogénico. El edema vasogénico obedece a una fisiopatología diferente. En el edema vasogénico hay una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y es clásico de los tumores, mientras que el edema citotóxico es clásico de la isquemia. El otro edema clásico en el cerebro es el edema intersticial o transependimarios, que básicamente es un edema que se puede producir por una inflamación del epéndimo que permite la salida del líquido cefalorraquídeo o por un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que vence la resistencia del epéndimo de los ventrículos laterales y deja salir el líquido cefalorraquídeo. Obviamente ese edema es periventricular. Son los 3 tipos de edema conocidos. Acá nos interesa el edema citotóxico. Es importante que ustedes recuerden que el edema citotóxico, por la fisiopatología que tiene, compromete la cabeza de las neuronas. Si compromete la cabeza de las neuronas, uno tendría que pensarse estas dónde están ubicadas, en la sustancia gris o en la sustancia blanca. En la sustancia gris. Entonces el edema compromete tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, porque el edema es completo de la célula. En el edema vasogénico es una alteración de la barrera hematoencefálica. La neurona no está inflamada propiamente. Entonces en el edema vasogénico el edema solo se visualiza en la sustancia blanca y respeta la sustancia gris. ¿De acuerdo? Si ustedes ven edema y ven que solamente es de sustancia blanca, debe ser vasogénico. Si ven que el edema es de sustancia gris y de sustancia blanca, entonces debe ser citotóxico. Si es citotóxico, a la cabeza isquemia. Si es vasogénico, a la cabeza tumores. Por supuesto que procesos infecciosos y otras causas también lo pueden dar. Si yo tengo edema y el edema es como el agua, entonces yo ya voy teniendo idea cómo se va a ver en mis imágenes. ¿Cómo se debe ver en una tomografía? Hipodenso, ¿cierto? Cuanto más edema, más hipodenso. ¿Y cómo se debe ver en una resonancia? Depende. Depende de la secuencia. T2, hiperintenso. T1, hipointenso. Flare, hiperintenso. Simplemente porque yo sé que es edema, el edema se parece al agua o es agua y por ende ya sé cómo se va a comportar en las imágenes. Otro dato importante para el edema citotóxico es que no tiene o tiene escaso efecto de masa, a diferencia del edema vasogénico. ¿Sí? ¿Por qué el edema citotóxico no tiene tanto efecto de masa? Porque simplemente es un cambio del agua del intra al extracelular.
En cambio, en el edema vasogénico, yo tengo agua que no estaba en el cerebro, que estaba en los vasos, y se me metieron al cerebro. Entonces tiene mayor efecto de masa. ¿Sí? Uno ve un edema vasogénico con un tumor y va a haber gran desplazamiento de las estructuras aledañas porque ocupa espacio. Uno ve un infarto y no tiene efecto de masa, casi no empuja o casi no empuja. ¿Estamos? Pensemos un poco entonces en la tomografía frente al diagnóstico del SB isquémico. La tomografía es un muy buen método, tiende a ser el primer método de elección, porque tiene gran distribución, porque es muy rápido, porque en líneas generales, más allá de cierta cantidad de radiación, no le vamos a hacer daño al paciente. Está muy disponible. No suelen ser pacientes que colaboren mucho, y el tomógrafo es capaz de hacer una tomografía de cerebro en 10 segundos. Basta que se quede quieto solo un instante para poder hacer una tomografía y tener información. El único inconveniente es que la tomografía puede, y lo he puesto en negrita, puede demorar hasta 48 horas. ¿Qué significa puede? Significa que si viene un paciente con 6 horas de evolución y yo hago una tomografía, pienso en SB, en clínica de SB, y hago una tomografía y la tomografía es normal, ¿descarto SB? No. No, porque puede tomar 48 horas. Puede ser el mismo paciente que yo tomo una tomografía y sí se ve el SB isquémico. O sea, no necesariamente aparece a las 48 horas, es simplemente el tiempo máximo en el que tiene que aparecer. Si yo tengo un paciente de 72 horas de evolución y la tomo negativa, entonces digo, no es un infarto. ¿Me dejé entender? ¿Cómo se va a ver? Ya lo hemos dicho, como una área hipodensa que compromete sustancia gris y sustancia blanca y que debe de cumplir un territorio vascular. Porque si yo veo una imagen hipodensa que no compromete un territorio vascular, tengo que poner en duda si es o no una isquemia. Pero lógicamente se han desarrollado algunos signos tomográficos tempranos para tratar de diagnosticar ese SB isquémico sin tener que esperar quizás 48 horas para hacer el diagnóstico, porque entenderán que no podemos hacer diagnóstico tan tardío. Entonces hay algunos signos tempranos que yo les quiero mostrar en la tomografía, como el signo de la arteria hiperdensa, pérdida de la diferenciación sustancia blanca y gris. Tranquilos, que tengo un ejemplo de cada uno de ellos. Hipodensidad en ganglios basales, edema de circunvoluciones y borramiento de surcos. ¿Qué otra cosa me sirve en la tomografía? Me sirve para saber que esa isquemia es solamente isquemia, que no tuvo conversión hemorrágica. Porque recuerden que los tumores, las SB isquémicos, 48 o 72 horas después del cuadro, pueden tener una conversión hemorrágica. Y eso cambia el tratamiento. La tomografía inicial me puede decir si hay o no sangrado para que el tratamiento sea el adecuado. Ventajas, ya les comentaba, es ampliamente disponible, se encuentra en la mayoría de las emergencias, es un método muy rápido y para el diagnóstico de SB isquémico no se necesita contraste. Veamos entonces estos signos precoces. El signo de la arteria hiperdensa. Noten ustedes aquí que aquí está la arteria cerebral media derecha y aquí está la arteria cerebral media izquierda. ¿Notan que la arteria cerebral media izquierda está más hiperdensa? Lo que puede estar traduciendo esa hiperdensidad es un coágulo que la ha obstruido y que todavía no se produce el edema suficiente para que la tomografía vea el infarto. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Uno, que este signo es importante solo y solo si su paciente tiene clínica. Porque si su paciente no tiene clínica y ustedes ven la arteria cerebral media hiperdensa, no digan que es un signo precoz de SB isquémico.
¿Qué otra cosa es importante? Que sea unilateral. Porque si la ven bilateral, debe ser como variante y no como signo precoz de SB. Porque sería extremadamente improbable que el paciente haga isquemia o coágulo de las dos arterias cerebrales medias. ¿Qué puede ocasionar que las dos arterias cerebrales medias, por ejemplo, sean hiperdensas y que no sea un signo precoz o temprano de SB isquémico? Disminución del flujo, aumento excesivo de la hemoglobina, puede ocasionar este signo como falso positivo. Acá tenemos otro ejemplo, miren la arteria cerebral media izquierda, hiperdensa en comparación con la contralateral. Pérdida de la diferenciación sustancia blanca, sustancia gris. Veamos por ejemplo aquí a nivel frontal. Notan cómo la sustancia gris tiende a ser un poco más hiperdensa que la sustancia blanca y que yo logro diferenciar, con cierto esfuerzo, pero logro diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Pero miren en esta zona. Se dan cuenta que aquí la sustancia gris está igual que la sustancia blanca. Ese signo inicial habla de que aquí se está instalando una isquemia. Hipodensidad de ganglios basales. Los ganglios basales son sustancia gris, por ende deben de ser tenuemente hiperdensos. Aquí les he puesto una imagen normal. ¿Ven los ganglios basales? Sobre todo el núcleo lenticular, que es levemente hiperdenso. Miren aquí, el núcleo lenticular está hiperdenso y el otro está hipodenso. Otro signo inicial de isquemia. A veces no es tan notorio. No sé si ustedes logran ver ahí dónde está el problema. Si ustedes miran el izquierdo, se ve el núcleo lenticular, pero si miran el derecho, se ve la región del núcleo lenticular, pero la región posterior del núcleo lenticular ya está hipodenso, también como signo inicial de infarto o de isquemia. El signo del revete insular es el hecho, la ínsula está ubicada cuando uno abre el valle siliano. Si uno abre el valle siliano, lo que ve es la ínsula. La ínsula o el signo del revete insular es ver esta hipodensidad extendida desde la ínsula hasta los ganglios basales. Otro signo inicial de isquemia. Borramiento de las circunvoluciones. Este es uno que ustedes tienen que ir a buscar mucho. Miren los surcos, 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 y aquí no hay o se ve claramente disminuidos los surcos. Ese es otro signo inicial de isquemia. Este ya no es un signo inicial, esto es como yo lo tendría que ver. ¿Sí? Un alta hipodencia en un territorio vascular comprometido. ¿Qué arteria se comprometió aquí? La media. Cerebral media, derecha. En esta imagen, ¿qué arteria se comprometió? Posterior. Posterior izquierda. Cerebral posterior izquierda. ¿Sí? También quedan 2 puntos en el examen. Transformación hemorrágica. Como yo les digo, generalmente a las 48 o 72 horas de una isquemia cerebral, esta puede tener una conversión hemorrágica, es decir, puede sangrar. Y la tomografía es muy buena para detectar eso. ¿Cómo se va a ver la sangre en tomografía? Si es aguda, hiperdensa. Cuanto más aguda, más hiperdensa. Conforme va pasando el tiempo, va sufriendo un metabolismo y se va tendiendo a ser hipodensa. Como un campo de fuerza. Entonces vemos acá nosotros el territorio de la isquemia y claramente un sangrado dentro de ella por conversión hemorrágica. Paciente, 50 minutos de la clínica, signo de arteria cerebral media hiperdensa.
¿cierto? A las 3 horas después se sigue viendo el signo de la arteria hiperdensa y se ve una discreta hipodensidad en este territorio, no muy clara, pero sí empieza a ver qué signo. Hipodensidad de los aminoácidos. ¿En serio? ¿Cuál? Hipodensidad de los ganglios. ¿Del lenticular? Hipodensidad de ganglios basales. Ganglios basales. Así es. Otro signo precoz. ¿Notan el núcleo lenticular izquierdo? Sí, pero no Miren el núcleo lenticular derecho. Es la misma cosa. Está claramente hipodenso. 25 horas después, a casi todo el mundo ve el infarto. Claro. La idea es hacer el diagnóstico en estas fases, lo más inicial posible para obviamente mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos en imágenes cuando nos enfrentamos a un paciente con SB isquémico? Bueno, primero, identificar si es un SB isquémico, y no es otra cosa. Localizar la lesión, ver la extensión de la lesión, porque todo eso marca pronóstico y conducta. Descartar la conversión hemorrágica, otro objetivo. Ver qué territorio vascular está afectado. Y hasta ahí la tomografía va muy bien. Pero actualmente estamos tratando de poder determinar qué zona de la imagen que yo estoy viendo ya es una isquemia irreversible. Es decir, ya está infartado, ya está muerto. ¿Por qué? Porque si hay tejido cerebral que está muerto, no importa lo que hagan, muerto va a seguir. ¿De acuerdo? Pero si yo puedo saber que de la imagen que yo estoy viendo hay tejido cerebral hipoperfundido, pero no muerto, si yo le mejoro las condiciones a ese cerebro, ¿qué puede pasar? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Dos cosas pueden pasar. O a pesar de todos mis esfuerzos, igual muere. Puede pasar, no es algo raro. O a pesar de todos mis esfuerzos, se recupera. Todo está oscuro. E imagínense lo valioso que es el oscuro, ¿no? pronóstico de Así un como paciente anecoico, poder recuperar cerebro que estaba hipoperfundido y que se iba a morir si yo no hacía nada. Yo no sé qué. ¿Me dejó entender? Entonces, a esa zona que todavía tiene chance de recuperarse, se le conoce como zona de penumbra. Pero obviamente la decisión es muy precoz. Yo solamente tengo 3 o 4 horas desde iniciar a la clínica para poder encontrar zona de penumbra y tratar de reperfundir ese tejido. Porque si llega un paciente que tiene 8 horas de evolución, ese paciente no tiene chance de reperfusión. ¿Cómo se va a ver entonces en resonancia magnética estos SB isquémicos? Ya habíamos dicho, si es edema, se parece al agua, y si es agua, es en T2, alta señal, en T1, baja señal, en FLER, alta señal. Pensemos entonces cómo nos va en resonancia respecto a la tomografía. Decíamos que la tomografía puede demorar hasta 48 horas en que aparezca el SB isquémico. Cuando hacemos una resonancia y vamos a hacer explícito un FLER, porque los tiempos en T2 y en T1 son diferentes, pero siempre hacemos un FLER puede demorar 6 horas en hacer diagnóstico, no más. Ya es un avance importante, de 48 horas a 6 horas. Significa que si yo tengo una resonancia en mi paciente que tiene 12 horas de evolución y el FLER es negativo, ese paciente no tiene ese isquemia. ¿De acuerdo? Si le hago la resonancia a las 3 horas del cuadro y el FLER es negativo, no sé, puede tener o no puede tener isquemia. ¿Me dejo entender? Pero la resonancia
ha progresado y hoy hacemos de rutina una secuencia que se llama difusión. ¿Qué es la difusión? Se los explico de nuevo. Pero lo que sí les quiero decir es que esta técnica de difusión es una técnica capaz de encontrar el infarto en minutos. Algunos dicen escasos minutos, otros dicen 15 a 30 minutos. Los que menos fe le tienen a la difusión dicen 60 minutos. Nadie dice más de 60. ¿De acuerdo? Pero para que un paciente llegue al resonador y tenga menos de 60 minutos de evolución, es muy improbable, ¿no? Porque imagínense ustedes, un paciente se infarta en su casa. Mientras lo encuentran, llaman a la ambulancia. La ambulancia llega, lo recogen, lo suben, llega al hospital o a la clínica, con el tráfico que hay en Lima, y con el pase que todo el mundo le da a las ambulancias, llega, lo evalúa el emergenciólogo, sospecha en ese isquémico, pide una resonancia, avisa al servicio de imágenes que tiene que tener el resonador libre para que el paciente entre al resonador y hacerle la resonancia. ¿Ustedes creen que pase menos de una hora? No. Bien difícil. Entonces, prácticamente la resonancia descarta el SB isquémico con difusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a ver entonces? En FLAIR, hiperdenso. Y en difusión, perdón, hiperintenso. Y en difusión se habla de dos secuencias, el B1000 y el mapa ADC. ¿Qué es la difusión? Es una secuencia que va a tratar de ver el movimiento del agua dentro del cuerpo. Nosotros tenemos gran cantidad de agua en el cuerpo, en todos los tejidos, o en casi todos los tejidos. Esta agua se mueve libremente, tiene un espacio para moverse. Ahí se ve hiper... ¿De acuerdo? No sé, se ve brillante el acceso. Pero si empieza a aumentar la Por cantidad eso. de agua en la misma área, esta agua tiene menos espacio. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy parado aquí y tengo una capacidad de movilizarme. ¿Qué pasa si yo invito a todos a subirse aquí conmigo? ¿Me voy a poder mover con la misma libertad? Eso mide la difusión. La difusión mide cuánto se mueve el agua en el espacio en el que está. Y si esa disminución es significativa, me lo expresa en imagen. ¿Cómo yo le digo al equipo que tiene que ser significativo con el valor del B? Les decía que veíamos el B1000. Ya está estudiado que, por ejemplo, en cerebro usamos B1000. Si quisiéramos hacer difusión, por ejemplo, en próstata, usamos B1500 o B2000. Si hiciéramos difusión en hígado, usamos B700, B800. Hasta B600 podríamos usar. Porque el punto de corte para decir que el agua nos está moviendo es diferente en cada tejido. En cerebro, en líneas generales, usamos B1000. Pero además hacemos algo que se llama mapa ADC. El mapa ADC es un postprocesado de la difusión que lo que quiero que ustedes recuerden es simplemente que me asegura si la restricción es real. ¿Sí? Es un proceso físico un poco complicado que no quiero compartir con ustedes, pero sí quiero que recuerden que el mapa ADC confirma la restricción. Es decir, si yo veo hiperintenso en B1000 y eso indica restricción, debe ser hipointenso en mapa ADC para decir efectivamente restringido. Porque si yo lo veo hiperintenso en B1000 e hiperintenso en mapa ADC, ya no es una restricción real. ¿Y por qué restringe en el infarto? En el infarto restringe por lo que ya habíamos dicho. Esta es la neurona, yo era la molécula del agua y aquí tenía mi ATPasa de sodio y potasio que equilibraba la entrada y salida de sodio y por ende del agua. Se malogró,
Entró sodio, ¿y quién entró con ella? Todos ustedes acá arriba. El agua, ¿no? Claro. Entonces ya no nos podemos mover. Viene la difusión, ¿y cómo nos muestra? Claro. Hiperintensos en BIMIL e hipointensos en mapa de CEN, diciendo que somos un infarto, un isquemia. ¿Estamos? Yo puedo tener, por ejemplo, en este paciente este flare. Por un instante no mire la difusión. Y yo veo todas estas imágenes hiperintensas en flare, en mi paciente que llegó a la emergencia que tiene clínica. Yo sé que flare es positivo a las 6 horas, pero tantos impactos tiene mi paciente. El problema es que flare me muestra las isquemias agudas y las que no son agudas. Y yo no podría ahí diferenciar qué trae a mi paciente, o si todos esos son isquemias agudas. Cuando hago difusión solo me muestra las agudas. Y me dice que de todo lo que yo vi en flare, esa es la aguda. El resto son antiguas. Entonces, ¿por qué De hecho, muchas cosas pueden brillar en flare, muchísimas, no solamente en infartos. Flare es muy sensible, pero poco específico. Por eso es sensible, pero no es específico para eso. Miren este caso muy bonito. Paciente con clínica, hemiparesia derecha del cuerpo, le hacemos una resonancia y en T2, normal. Bueno, no normal, un poquito de atrofia cerebral, pero para isquemia, normal. Sin embargo, hago difusión y miren, tremendo infarto. ¿Qué arteria? Cerebral medio. Arteria cerebral media izquierda. Un infarto muy grande. ¿Se dan cuenta cómo difusión es capaz de encontrar la isquemia mucho antes del T2? El T2 demora más o menos 24 horas. Puede ser. Para comprometer las arterias. Tomografía. 3 horas del inicio de la clínica. ¿Qué dirían de esa tomografía? Honestamente, hacen ver la difusión. Es muy difícil. Obviamente, cuanto más experiencia se tenga y más información clínica uno tenga, de ahí es súper importante cómo se llega la solicitud del examen. ¿Sí? Porque si al radiólogo le llega tomografía de cerebro y la fecha, va a ser difícil que sea tan acucioso buscando una lesión. Pero si le llega paciente varón, 70 años, viene con hemiparesia del árbol izquierdo, descartada ACV isquémico, entonces sí va a buscar pequeñas hipodensidades. Está muy difícil de mirar, quizás con gran esfuerzo se van a dar cuenta que aquí hay algo, pero es realmente difícil. Difusión, a las mismas 3 horas. ¿Alguien no ve la isquemia? Al revés, ¿alguien ve la isquemia? ¿Sí? Es muy